Que el Señor les bendiga en esta tarde. Mi nombre es Cari, soy la esposa del pastor Julio Belén. Nuestra congregación se encuentra en la ciudad de Río Ceballos. Para que tengas idea, 15 minutos, 10 minutos del Aeropuerto Internacional Córdoba. Damos gracias a Dios por este día. Hace 2 semanas que estamos de nuevo reunidos desde nuestros hogares. Y bueno, a causa de este COVID, esta pandemia. Las reuniones las tenemos a través de internet, así que por estos 45 minutos como máximo, te pido que dejes lo que estás haciendo, especialmente a los hermanos de nuestra congregación, Iglesia Jesucristo es Vida. Busca tu Biblia y vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ver que el Señor nos habla, siempre tiene palabras para nosotros, viva y eficaz, como dice en la Biblia, esa es la palabra del Señor. Así que te invito a que busques tu Biblia. Vamos a dar comienzo a esta reunión de oración, pero vamos a compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque hace 2 días en esta localidad está lloviendo. Estamos en las Sierras Chicas de Córdoba y ha habido muchos incendios, así que damos gracias a Dios que está, aunque sea esa llovizna suave, pero ha estado también apagando esos focos de incendio. Te doy la bienvenida a los que se están sumando en esta tarde, agregándose, y te invito que vayas, que busques la Biblia, para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Vamos a dar inicio a esta reunión con una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Es bueno que antes que oremos, antes que leamos la palabra, oremos para que el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos hable a través de cuando vamos leyendo, que esa palabra pueda entrar a nuestro corazón y que se haga viva. ¿Qué quiere decir que se haga viva? Que se empiece a mostrar en nosotros la palabra del Señor, que Cristo pueda verse en nosotros. Así que te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias en este día, principalmente por la vida que nos has dado, por la salud, por el plato de comida, por lo que nos has provisto, Señor, por lo que tenemos. Y aún te damos gracias por lo que nos falta, porque vos sabés en qué momento nos vas a dar lo que necesitamos, Señor. Gracias te damos porque podemos estar reunidos también a través de estas redes sociales, junto con mis hermanos, Señor, cada uno en su hogar, en su casa, pero hemos dispuesto este día para buscarte, Señor. Que cuando podamos leer tu palabra, pues la podamos entender y pueda entrar a nuestro corazón y se arraigue, Señor, que no la perdamos, sino que esa palabra pueda dar fruto, Señor. Gracias te doy, Señor, por este día, por la lluvia que nos has dado, pero también mientras leemos tu palabra, mientras la entendemos, Señor, la vamos analizando, esa lluvia de bendición pueda venir desde los cielos hacia nosotros y transformarnos, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que te invito a que busques la Biblia, así juntas, podemos ir leyendo la palabra del Señor. Y la palabra del Señor que quiero compartir en esta tarde es en el libro de Job. El libro de Job se encuentra casi a la mitad de la Biblia, antes de Salmos. Así que Job capítulo 11, podemos leer versículo 13 al 19. Job capítulo 11, versículo 13 al 19. Y dice así: si dispusieres tu corazón y extendieres a él sus manos, tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro
limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Hace una semana más o menos me venía este versículo. Tendrás confianza porque hay esperanza. Y hoy vamos a desarrollarlo, si se puede decir así, desde el capítulo 11 del versículo 13. Empieza diciendo el versículo 13, si dispusieras tu corazón, no dice en tu corazón, sino tu corazón, si dispusieras tu corazón. Y vamos a ver qué significa la palabra disponer. La palabra disponer significa poner las cosas convenientes y hacer lo necesario para un fin determinado. Poner las cosas convenientes y hacer lo necesario para un fin determinado. Y los sinónimos de la palabra disponer significa organizarse, establecer, instalar, preparar. Dispone en tu corazón, dice la palabra del Señor, si dispusieres en tu corazón, si propones en tu corazón, si te decidís en tu corazón por el Señor, ¿no? Eso nos dice. Dice, si dispusieres tu corazón y a Él extendieres a Él tus manos, dice. ¿Vieron cuando a veces vamos por alguna peatonal? Hay mucha gente que está sentada, que nosotros vamos, digamos, a esta altura, y hay gente que está abajo, sentada, y extiende la mano pidiendo una ayuda. ¿Por qué? Porque está necesitada. Y acá la palabra del Señor nos dice, y extendieres a Él tu mano. ¿Dónde está nuestro Señor? En los cielos, sobre nosotros. Y cuando la palabra del Señor nos dice que Él está con su mano extendida para bendecir, de arriba hacia abajo. Y el Señor quiere que nosotros extendamos nuestra mano para pedir ayuda de Él. Pero eso tiene que tener una disposición en nuestro corazón. Al corazón lo tenemos que disponer que busque a Dios. Eso quiere decir la palabra. Cuando extendemos nuestra mano, como dije recién, le pedimos al Señor ayuda. Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Por eso es que cuando, es una lástima, ¿no? Pero cuando hay una frase que dice, cuando los recursos se te acaben, busca a Dios. Cuando tendría que ser lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, no cuando se nos acaben los recursos, sino buscar a Dios en todo momento, pedirle a Dios reconociendo que de Él vienen todas las cosas, lo que necesitamos, lo que nos hace falta, qué es lo que nos está pasando, se lo digamos primeramente al Señor. Y nuestro corazón tiene que estar dispuesto a buscar del Señor, a dejar que Dios ocupe el primer lugar. Una vez que yo decido agradar a Dios, tengo que acomodar mi vida y mi casa. Porque aquel versículo 14 nos dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, está hablando de mi vida de una manera personal. Y después dice, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, está hablando de acomodar mi vida de una manera personal, pero también mi casa. Dice, si hubiera alguna iniquidad, ¿qué es la iniquidad? La palabra iniquidad
significa injusticia, de acuerdo al diccionario, o gran maldad en el modo de obrar. La iniquidad es pecado, ¿no? Cuando hacemos las cosas de una manera malvada, a propósito. Y en mi vida no tiene que haber pecado. Por eso dice de la mano, ¿no? Nos dice el versículo 14, si alguna iniquidad tuviere en tu mano. En mi vida no tiene que haber pecado. En mi manera de actuar, cómo me comporto, en mi manera de hablar, chusmerío, mentira, lo que veo, algo que a Dios no le agrada. Ahora está muy a la mano la pornografía en las redes sociales. Lo que escucho me edifica, lo que me van a decir me hace bien. Entonces en mi vida no tiene que haber iniquidad, no tiene que haber pecado. Todo lo que no es de Dios tengo que echarlo de mi vida. Pero tiene que haber una disposición en mi corazón. Y ahora viene otra palabra en el versículo 14 que dice, y si no consintieres que more en tu casa la injusticia. La palabra consentir significa permitir a una persona, eso dice el diccionario, o a nuestro hijo, que actúe a su gusto, sin decirle lo que tienen que hacer y cómo deben comportarse. Consentir es mal educar. ¿Qué quiere decir? Malcriar. Si yo consiento, estoy malcriando. Educar significa decir no a un montón de cosas. Yo no debo consentir que se viva en mi casa, si conozco a Dios, como se les da la gana. En casa se tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Y qué bueno que podamos estar unidos como familia. Si sos solo, unite al Señor, pero si tenés familia, que te puedas unir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y decir en esta casa, primeramente en nuestra vida no tiene que haber pecado, y luego en nuestra casa no vamos a consentir que haya pecado. Y no es de acusarnos, sino es llegar a un acuerdo y poner reglas en la casa, las reglas de nuestro Señor que habiten en nuestra casa, para que nos vaya bien. La palabra del Señor nos dice que una casa dividida no puede prosperar. Mi vida, si está dividida entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, no voy a prosperar. Por eso primeramente nos dice el versículo, si dispusieres tu corazón. Yo de una manera personal, vos de una manera personal, tenés que decir, no quiero vivir ya más de la manera que estoy viviendo. Tengo que vivir a la manera que a Dios le agrada, para que las bendiciones del Señor, que ya las vamos a ver luego, vengan hacia nuestras vidas. Y en casa nos tenemos que poner de acuerdo para que la bendición venga, sacar de nuestra casa la iniquidad, el pecado, lo que a Dios no le agrada. Como dije recién, no dejar que vivamos como se nos da la gana, sino vivir como Dios quiere. En nuestras casas no debe existir el pecado. No nos acostumbremos a convivir, o sea, no nos acostumbremos a consentir lo que Dios no aprueba. Una vez que hacemos todo esto, vienen los entonces de Dios. El versículo 15 dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. El Señor quiere que le busquemos como estemos, pero primeramente entendamos que el Señor no aprueba el pecado, no ama el pecado. El Señor ama al pecador, pero no el que dice, bueno, peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y me arrepiento. Eso dice la palabra de Dios, que es como que pisoteamos la sangre de Cristo, que no validamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que el Señor ama al pecador, pero el Señor no quiere que practiquemos el pecado. Una vez que le pedimos perdón al Señor, ya no tenemos que volver atrás a agarrar de nuevo el pecado. Y el versículo 15 dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. ¿Sabe lo que nos hace el pecado? El pecado nos avergüenza.
El pecado hace que nosotros no tengamos la cabeza levantada. El pecado nos hace así, nos hace avergonzar, nos hace agachar, escondernos. Eso hace el pecado. ¿Por qué? Porque estamos atados al pecado y no tenemos libertad. Cuando tenemos la libertad del Señor en nuestra vida, podemos levantar nuestro rostro y podemos mirar a Dios y no nos avergonzamos. ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó con Eva? Se escondió. Y el Señor le decía a Adán, ¿dónde estás? Porque el pecado avergüenza, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor, levantarás tu rostro limpio de mancha, y luego que limpiemos nuestra vida, nuestra casa, viene lo que el Señor nos dice. Fíjese, dice, levantarás, el versículo 15, tu rostro limpio de mancha, y viene ahora algo, serás fuerte, nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Seremos fuertes, vamos a poder tomar decisiones, vamos a poder decirle no al pecado cuando venga la tentación. Dice, nada nos atemorizará, porque con Dios estaremos seguros. Nos olvidaremos de la vida miserable que vivimos, o nos vamos a acordar y ya no nos va a doler, ¿sí? Porque vamos a estar sanos, nos vamos a acordar lo que hacíamos en la vieja vida, pero no vamos a volver a ese estado. El versículo 17 dice, la vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener claridad en nuestra mente para hacer lo que querramos, para comprar, para vender, para tomar decisiones. Y aunque todo se ponga oscuro, todo se ponga negro, sabremos dónde estamos parados y quién es el que nos sostiene. Quiero contar brevemente que en el año 2003, nosotros, con mi esposo, mi familia, yo tuve mi hija más chica, hace 17 años, en marzo del 2003, y luego de eso ella nació con un bajo peso. El embarazo, yo tuve preeclampsia, tensión alta, que es amenazante para la vida de la mamá y del hijo, durante el embarazo, en el parto o después del parto. Más allá de las pruebas y las dificultades que tuvimos, el Señor permitió que mi hija más chica, a pesar que tuve 3 hijos con cesárea, la más chica nació con parto normal, porque fue una oración personal que yo le hice al Señor. A lo que quiero ir es que luego que mi hija nació, ella nació con 1,8 kg de peso, con labio leporino, que es el paladar abierto y el labio abierto, y luego de eso ella tuvo que quedar internada. Mi esposo, creo, cuando nos dieron como al mes que nos vinimos a casa con mi hija de Córdoba, mi esposo tuvo una enfermedad, lo tuvieron que operar de urgencia como si fuera peritonitis, y estuvo 15 días internado. La casa, al no estar el hombre en la casa, faltaban muchos insumos, ya eran como la época del invierno, no había quien busque leña. Mi hija más chica, que recién había nacido chiquitita, tuve que volver a Córdoba, se enfermó de neumonía. Los hijos que iban al colegio los tuve que sacar, y uno en la casa de una familia, otro en la casa de otro. Yo prácticamente en el hospital de niños, turnándome con la familia que me ayudaba. Mi esposo le dieron el alta, que casi falleció, pero Dios le dio la vida y le dieron el alta. Lo estoy haciendo resumiendo a este testimonio, y tuvo que venir solo a casa en Sal Si Puede, que vivimos nosotros, mientras mis hijos y yo en Córdoba, divididos como familia. Todavía la iglesia no estaba funcionando, no teníamos iglesia en este lugar, sí el deseo de abrir una obra. Y yo me acuerdo que nuestra cabeza de problemas, como dice acá la palabra, aunque oscureciere, versículo 17, será como la mañana, tu vida te será más clara que el mediodía.
¿Por qué quiero contar este testimonio? Porque más allá de los problemas, las adversidades, todo lo que pasamos y la falta de dinero, porque él no podía trabajar, la familia de Córdoba nos decía, tienen que volverse a Córdoba, tienen que volverse acá, tienen que volverse a Córdoba. Y más allá de todo lo negro de problemas que teníamos en nuestra cabeza, cuando pudimos reunirnos nuevamente con mi esposo, que yo pude venir de Córdoba, ya con la nena que estaba bien, con los chicos, dijimos algo. Dios nos trajo a este lugar con un propósito. Y la cabeza estaba turbada de problemas, estaba como oscura, pero teníamos la luz de Cristo que nos había dado esa decisión de plantar una obra en este lugar. Y más vale, el diablo va a hacer cualquier cosa para sacarnos del propósito de Dios. Pero nuestro primer contacto que teníamos era buscar al Señor. Cuando yo me levantaba en la mañana en Córdoba para ir a suplantar el turno de quien cuidaba a mi hija más chica, lo primero que hacía era ponerme de rodillas a la orilla de la cama, allá en la casa de mi mamá, y orar y pedir al Señor que me diera fuerzas, porque fue el año 2003, un año de mucha lucha. Pero la mente la teníamos clara, las decisiones que teníamos que tomar fueron claras de decir, nos vamos a quedar acá más allá de lo que suceda. Y cuando terminó ese año 2003 y ya venía el nuevo año 2004, pudimos decir, gracias Señor, que este año 2003 ya se fue. Y luego al tiempo se abrió la obra que hemos podido construir con los hermanos que también nos han colaborado. Pero cuando hay pecado en nuestra mente, en nuestra vida, nuestra mente está turbada. No podemos decidir, el pecado nos ata, nos frena, no podemos hacer absolutamente nada. A veces las pruebas vienen porque el Señor nos prueba para ver si somos fuertes y en quién hemos confiado y en qué estamos parados. Pero hay veces que vienen circunstancias que no son pruebas que el Señor permite que vengan, sino que vienen circunstancias de nuestras malas decisiones. Y eso es lo que tenemos que diferenciar. ¿Qué dice el versículo 18? Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, dice. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Tendrás confianza, vamos a tener una esperanza firme porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor, en la roca que no se mueve, la roca inconmovible que es Jesucristo. Él es nuestra esperanza y en Él estamos seguros. El versículo 18 dice, mirarás alrededor y dormirás seguro. Más allá de lo que pueda haber a nuestro alrededor, nuestra circunstancia, nuestro problema, vamos a tener la paz del Señor. ¿Qué dice Salmos 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Por más que tengamos problemas, si estamos parados en Cristo, la paz del Señor está con nosotros y vamos a dormir tranquilos, ¿sí? Jehová nos hace vivir confiados, dice Salmos 4:8. Versículo 19 nos dice, te acostarás y no habrá quien te espante. No vamos a tener miedo al porvenir. Vamos a estar seguros en Cristo. Nadie nos va a espantar, ni siquiera esta pandemia tiene que espantarnos. Ni siquiera este COVID-19 nos tiene que espantar. Tenemos que dormir seguros. Obvio que nos vamos a cuidar, nos vamos a tratar cuando salimos a la calle, nos ponemos el barbijo, no vamos a compartir el mate con otra gente. Podemos juntarnos a tomar mate, que cada uno se traiga su mate y tome su mate y compartimos. Pero nos vamos a cuidar, no vamos a estar espantados por esta situación, porque tenemos a Cristo, el Señor Todopoderoso, que está con nosotros. Lo que tenemos que tener en claro es que nosotros estamos con el Señor.
Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice su palabra. Pero nosotros, ¿estamos con el Señor? Si estamos con el Señor, nada tiene que asustarnos. Y acá dice una palabra al final del versículo 19, muchos suplicarán tu favor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Muchos nos van a preguntar, ¿cómo podés tener paz a pesar de lo que estás pasando? Eso significa, ¿cómo podés estar tranquilo o tranquila si no sabes si te llaman a trabajar? Y si te quedás sin trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es que podés tener paz? Porque tenemos al Señor. Él es nuestra paz. Y si lo buscamos al Señor, nuestra mente, como leímos recién, la vida va a ser tan clara que el Señor nos va a mostrar qué es lo que vamos a tener que hacer. Hay un versículo en la Biblia que dice, te enseñaré, te mostraré y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero le tenemos que buscar al Señor y contarle nuestras cosas. Nos pasa esto, no sé si voy a quedar sin trabajo, Señor. Y el Señor nos va a dar la paz, ¿sí? Tenemos que tener la paz del Señor. Quiero que busquemos Salmo 46, versículo 1. Nos dice el Señor en Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo puede leer usted después en su casa. Él es nuestro amparo y fortaleza. Pero para que Él sea nuestro amparo y fortaleza, yo tengo que ir al Señor. Yo tengo que disponer de mi corazón. Ahora, en síntesis, ¿queremos la bendición de Dios? ¿Queremos la paz y la seguridad? ¿Queremos tener la confianza en Él? Entonces, acomodemos nuestra vida, nuestra casa, saquemos de nuestra casa lo que a Él no le agrada, de nuestra vida, saquemos el pecado, no consintamos, no convivamos con el pecado. En Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Ese solo versículo tan grande es lo que encierra. No darle lugar es decir no. Cuando por ahí un niño, ahora no van al colegio, pero si por ahí tararean una canción mundana, no, hijo, no cantes eso, vos sos templo del Espíritu Santo. Y cualquiera va a decir, son unos extremistas, ya se vuelven todos los extremos. No podés hacer esto, no podés hacer esto. Pero el Señor nos dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no tenemos que andar buscando que se vengan todas las riquezas y las bendiciones a nuestra vida. Primeramente hay que buscar a Dios y las bendiciones, dice la palabra del Señor, nos van a seguir. Así que si se van las tinieblas de nuestra vida y en nuestra casa viene Cristo, que es la luz, ya no habrá más tinieblas ni en nuestra vida ni en nuestra casa. Porque nos vamos a esforzar a hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Entonces, allí vienen los entonces de Dios, valga la redundancia. Vamos a ser fuertes, no vamos a tener miedo y el Señor estará con nosotros siempre. Un consejo: vale la pena hacer lo que a Dios le agrada. El hacer tu voluntad, dijo el salmista, me agradó. Es bueno hacer la voluntad del Señor, es bueno hacer lo que el Señor nos dice en su palabra, porque todo lo que le pidiéramos a Él, Él nos lo va a dar. Pero primero, decidamos en este corazón. La vida cristiana se basa en decisiones. Decidamos qué es lo que quiero hacer. Que el Señor venga y gobierne mi vida, toda mi vida,
o que el Señor solamente le voy a dar un área de mi vida y nada más. No, nos entreguemos a todo el Señor. El todo por el todo. Espíritu, alma, cuerpo, todo que sea para el Señor. Y a medida que vamos transitando esta vida cristiana hasta llegar a la perfección en Jesucristo cuando nos vayamos al cielo, que pueda haber cambios en nuestras vidas, que podamos ser luz, que mostremos a nuestro Señor en nuestras vidas, que en nuestra casa la luz de Cristo empiece a reinar y cuando otros digan, ¿y cómo podés hacer? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Eso significa muchos suplicarán tu favor. ¿Cómo podés vivir así? Me pueden faltar muchas cosas materiales, pero que no nos falte Cristo. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Me alegro de poder comunicar esta palabra que el Señor me dio para que sea de bendición a tu vida y vamos a orar y nos vamos a despedir y te doy gracias por estar conectado en este lugar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque hemos podido comprender y entender que separados de vos nada podemos hacer. Ayúdanos a tomar esas decisiones que tenemos que tomar para que en nuestra vida, en nuestra casa, no haya pecado. Señor, ayúdanos a buscarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor. Que obliguemos a nuestra alma, a nuestro espíritu a buscarte. Señor, que la carne no quiera dominarnos y hacernos salir y sacarnos de tu propósito. Sino te ruego de manera especial que pongan en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Poné en nosotros y que nosotros no perdamos el ritmo de buscarte, Señor. En agradecimiento, en lectura de la palabra, en oración, cuando se abran nuevamente los templos en este lugar, que podamos congregarnos, que nada nos aleje de tu presencia, Señor, ni nosotros seamos los que nos alejamos de tu presencia. Ayúdanos para que la luz de Cristo entre a nuestras vidas y a nuestra casa y que nosotros no consintamos al pecado. No le demos rienda suelta al pecado, ni en nuestra vida, ni en nuestra casa, Señor. Que aprendamos a decir no y huir de la tentación y huir de aquello que nos quita el lugar tuyo, Señor. Que si por ahí decimos, bueno, voy a ver una película, pero que no nos pasemos las horas y las horas con el celular, con una película, un videojuego, y no te hemos dado a vos el tiempo que vos te necesitas, que nosotros te rindamos nuestro corazón, pero que también es el tiempo que a nosotros nos hace bien, porque dice tu palabra que vamos a ser fuertes, que no vamos a temer, porque sabemos que te tenemos a vos y vamos a poder dormir seguros y tranquilos, porque nuestra confianza está puesta en vos. Gracias, Señor. Si hay alguien en este momento que está pasando por alguna necesidad o una prueba, una circunstancia, Señor, que vos puedas llegarte a su vida, que puedas llegarte como te has llegado a tantos que nos dice tu palabra, cuando lo has hecho muchas veces a nuestras vidas, que has venido y nos has socorrido. Señor, vos sos nuestro amparo, como leímos recién, y nuestra fortaleza. Queremos acobijarnos bajo tu sombra, Señor. Queremos estar siempre bajo tu presencia. El mejor lugar, Señor, que podemos encontrar es bajo tu sombra, Señor, donde vos nos vas a cuidar, nos vas a amparar. Si hay alguno que está pasando una dolencia en el alma, en el cuerpo, seas vos sanando su corazón. Seas vos sanando su cuerpo, Señor. Aún en este 2020, vos haces milagros, Señor. Cuidanos, Señor, que nuestra mente no esté llena de cosas vanas, Señor, sino que nos podamos llenar de tu presencia en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra casa, Señor. Que los mayores podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a buscarte, Señor. Gracias te damos por este día. Seguí con nosotros, cuidanos, guardanos, en el nombre de Jesús. Amén. Me despido, Dios te bendiga.
Me alegro que hayas estado conectado, conectada. Y bueno, te invitamos nuevamente para el domingo que vamos a salir en vivo también. La reunión la vamos a tener en vivo. Y para los hermanos de nuestra congregación, todos los días a las 21 horas estamos orando desde nuestros hogares. Nos unimos en el Espíritu a que estamos separados. Y en el nombre de Jesús te despido. Amén.